Bienvenido a LC3D Shop. En este vídeo, te enseñaremos cómo configurar tus archivos STL en Cura, para que puedas comenzar tu emocionante viaje en la impresión 3D. No importa si eres principiante o tienes experiencia, te guiaremos paso a paso para que obtengas resultados sorprendentes. Prepárate para dar vida a tus ideas en 3D con la ayuda de Cura y LC3D Shop. No te pierdas ni un solo segundo de nuestras increíbles aventuras en el mundo de la impresión 3D. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los últimos vídeos, trucos y consejos exclusivos. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir contenido adicional, actualizaciones y participar. Únete a nuestra comunidad de entusiastas de la impresión 3D y déjanos inspirarte a crear objetos impresionantes juntos. Síguenos y únete a la diversión en LC3D Shop. Recuerda que lo que voy a mostrarte es usado para una Ender 3 S1 Pro, así que no es la configuración perfecta, pero sí una bastante genérica, para arrancar cuanto antes tu impresora 3D. En el menú derecho de Cura, pulsa la flecha para poder desplegar la configuración de nuestra pieza. Ahora, en cualquiera de los parámetros, verás las clásicas barras de configuración. Haz clic en ese icono, y se abrirá todo lo que podemos configurar en cualquier impresora 3D. Pasamos esto rápido, y te dejo en pantalla todo lo que tenemos que tener marcado. Esto mismo también lo tienes en la descripción del vídeo, junto con más información. Marca lo siguiente en el menú Calidad: altura de capa inicial, ancho de línea. Marca lo siguiente en el menú Paredes: recuento de líneas de pared, optimizar el orden de impresión de paredes, orden de paredes, expansión horizontal, alineación de costuras en Z, posición de costura en Z, preferencia de esquina de costura. Marca lo siguiente en el menú Superior o Inferior: capas superiores, capas inferiores, patrón superior-inferior, habilitar alisado, patrón de alisado. Marca lo siguiente en el menú Relleno: densidad de relleno, patrón de relleno, conectar líneas de relleno, porcentaje de superposición del relleno, relleno antes que las paredes. Marca lo siguiente en el menú Material: temperatura de impresión de la capa inicial, temperatura de la placa de impresión, flujo. Marca lo siguiente en el menú Velocidad: velocidad de impresión, velocidad de relleno, velocidad de pared exterior, velocidad de pared interior, velocidad superior-inferior, velocidad de soporte, velocidad de desplazamiento, velocidad de capa inicial. Marca lo siguiente en el menú Desplazamiento: solo si conoces las especificaciones de tu máquina. Habilitar retracción en el cambio de capa, distancia de retracción, velocidad de retracción, modo peinada, retracción antes de la pared exterior, salto en Z en la retracción, altura del salto en Z. Marca lo siguiente en el menú Refrigeración: activar refrigeración de impresión, velocidad del ventilador, velocidad normal del ventilador a altura. Marca lo siguiente en el menú Soporte: generar soporte, estructura de soporte, colocación del soporte, ángulo de voladizo del soporte, patrón del soporte, densidad del soporte, habilitar borde de soporte, distancia en Z del soporte, distancia X y mínima del soporte, distancia de unión del soporte, expansión horizontal del soporte, habilitar interfaz del soporte, grosor de la interfaz del soporte, densidad de la interfaz de soporte. Marca lo siguiente en el menú Adherencia de la placa de impresión: tipo de adherencia de la placa de impresión, recuento de líneas de falda, ancho del borde, cámara de aire de la balsa. Marca lo siguiente en el menú Modos especiales: espiralizar el contorno exterior, contornos espiralizados suaves. Marca lo siguiente en el menú Adherencia de la placa de impresión: habilitar depósito por inercia, volumen de depósito por inercia. Os propongo los siguientes valores como punto de partida. Desplegamos el menú Calidad y completamos con los siguientes valores: altura de capa lo fijamos en 0.2 mm, altura de capa inicial 0.32, ancho de línea 0.44. Paredes: el recuento de líneas de pared dependerá del objeto a realizar, por norma general lo fijaremos en 3. Marcaremos el check de optimizar el orden de impresión de paredes. El orden de paredes lo fijaremos del interior al exterior. La expansión horizontal la dejaremos por defecto como 0.0. La alineación de costuras en Z la dejamos especificada por el usuario para poder pasar a la posición de costura en Z y marcarla como posterior. Por último, la preferencia de esquina de costura la marcaremos como ocultar costura. Superior o inferior: capas superiores,
Marcaremos por norma general 4 o superior, con el fin de evitar agujeros en el acabado, aunque también dependerá del porcentaje de relleno, que configuraremos más adelante. Capas inferiores, marcaremos 2. Esta es la zona de contacto y pegado, así que un valor menor implicaría problemas de adherencia. Patrón superior e inferior lo marcamos como zigzag. Marcamos el check de habilitar alisado, para poder habilitar el patrón de alisado, con ello podemos marcar zigzag o concéntrico. Este último, lo podemos seleccionar para objetos que requieran mucho detalle, tipo figuras, y zigzag para objetos poligonales claramente. Vosotros decidís este último valor. Relleno, densidad de relleno. Por norma general, y válido para casi todo, un 25% está perfecto, aunque tendrás que jugar con este valor. En cuanto al patrón de relleno, deciros que aparte del de rejilla, que es el más usado, me gusta mucho la idea de usar el giroide, para objetos con mucho relleno. Marcaremos el check de conectar líneas de relleno. El porcentaje de superposición del relleno, le daremos el valor de 5%. Marcamos el check de relleno antes que las paredes, para ganar calidad en la pieza. Material, la temperatura de impresión dependerá del material usado. En mi caso, al ser PLA, la marcaré en 200 grados, aunque os aconsejo que tengáis en cuenta también las especificaciones del fabricante y lo que ellos recomiendan. La temperatura de impresión de la capa inicial, la marcaré en 200 grados igualmente, aunque la puedes variar, subiéndola si tienes problemas de pegado. O usar el truco de la laca Nelly. Mi temperatura de la placa de impresión será de 60 grados. Por último, el flujo lo marco en 95%. Si ves que el material sale muy discontinuo y has descartado otros problemas, lo puedes aumentar para mejorar la impresión. Velocidad, dependerá mucho de la máquina que tengas, filamento, firmware, etc. Así que tendrás que hacer algunas pruebas hasta exprimir al máximo la capacidad de tu máquina. Las velocidades que he probado por el momento, para objetos básicos en la Ender 3S1 Pro son las siguientes: velocidad de impresión, 70. Velocidad de relleno, 75. Velocidad de pared exterior, 30. Velocidad de pared interior, 50. Velocidad superior inferior, 30. Velocidad de soporte, 30. Velocidad de desplazamiento, 150. Velocidad de capa inicial, 25. Sé que aún le puedo poner más velocidad, pero teniendo en cuenta que uso también una Kilibe genérica, este es el tope que he conseguido sacar sin perder mucho detalle. Recuerda usar, por ejemplo, un cubo de calibrado y diversos objetos de pruebas, para comprobar el resultado y hasta dónde llega tu equipo. Saltando el menú desplazamiento, porque necesitáis conocer las características de vuestra máquina, y es un factor que puede afectar al equipo, proseguimos con refrigeración. Marcaremos el check de activar refrigeración de impresión. Nuestra velocidad del ventilador será de 100%. Podemos poner una velocidad normal del ventilador a altura de 0.72. En cuanto al menú soporte, comentarte que es un mundo, ya que lo mejor es usar plugins de cura y hacerlos a tu gusto. Como es algo muy extenso, lo abordaremos en un próximo vídeo. No obstante, os dejo una configuración genérica por pantalla, por si queréis probar con alguna pieza pequeña o algún modelo estándar. Por otro lado, recordarte que des like en el vídeo, me sigas, des a la campanita y revises mis otras redes sociales. Es muy importante, para poder seguir trayendo contenido a este vuestro canal. Continuando con el tipo de adherencia de la placa de impresión, podemos seleccionar ninguno, si creemos que a nuestra pieza no le hace falta ningún tipo de base adicional, ya que no es irregular por la cara de adherencia. Borde, el cual empieza la impresión, creando una primera superficie en contacto con nuestra pieza de la medida que le pongamos en milímetros, fija mejor nuestra pieza, pero nuestra impresión tardará más. Falda, la cual nos hace las líneas alrededor de nuestro objeto. Por último tenemos la opción de balsa. Es de las que más uso para objetos muy finos, que requieran de mucha estabilidad. Crea una superficie que sirve de base para la impresión de nuestro objeto.
Como podéis comprobar, estas dos últimas opciones requieren de tiempo extra, pero afinan mucho la calidad de nuestra impresión, siempre y cuando sepas cuándo usarlas. En cuanto a los modos especiales, al marcar, espiralizar el contorno exterior y contornos espiralizados suaves, y segmentar nuestra pieza, si comprobamos las capas de nuestro objeto, veremos que la impresión es sin relleno, aún habiendo marcado que se haga un relleno. Da igual que solo dejemos marcada la primera opción, o viceversa, que seguirá haciéndolo hueco. Lo puedes usar para cualquier objeto, pero de normal es usado para hacer jarrones. Modo experimental. Tenemos la opción de habilitar depósito por inercia y volumen de depósito por inercia. Básicamente lo que va a hacer es en nuestra unión aportar más material, de manera que salga un cordón en uno de los lados de nuestra pieza que sobresalga. Por ello lo controlamos dando un valor al volumen de depósito por inercia. Aquí debéis realizar pruebas de impresión o dejar que actúe el firmware de vuestra máquina desmarcando el check. Un valor desde el que podéis empezar es de 0.064 por ejemplo, y lo vais variando según lo que pronuncie vuestro cordón. Y así concluimos la configuración en Cura. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad y estés listo para imprimir tus diseños en 3D. Recuerda que este es solo el comienzo de nuestro viaje juntos. Si te ha parecido útil este vídeo, no olvides darle like y activar la campana de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo tutorial o proyecto. Queremos que formes parte de nuestra comunidad de entusiastas de la impresión 3D. Además, te animo a que visites nuestras otras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades, tips y proyectos emocionantes. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter. Síguenos y únete a la conversación. Y por supuesto, queremos escuchar tus comentarios y preguntas. Si tienes alguna duda, sugerencia o solo quieres compartir tus propias experiencias con la impresión 3D, déjanos un comentario en la sección de abajo. Estaremos encantados de leer y responder a cada uno de ellos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo continuo. Juntos, seguiremos explorando el maravilloso mundo de la impresión 3D. Suscríbete, dale like, activa la campana y nos vemos en el próximo vídeo.